Recuerdo muy bien un libro que el pastor David Wilkerson, que hoy goza de la presencia del Señor, solía decir: la cristianidad está en crisis, y esto fue hace muchos años. Y verdaderamente no hemos visto una mejoría, pero la razón era como confusa, era como por qué a las personas les cuesta tanto avanzar espiritualmente. Y yo me hice esa pregunta muchas veces. Yo me decía a mí mismo, ¿por qué es tan difícil para la iglesia entender el contexto de Dios en lugar de aplicar nuestra ideología o nuestra forma de entender de las cosas? Bueno, porque no lo pedimos, porque no estamos teniendo el nivel de intimidad con el Señor que tenemos que tener, la constancia que tenemos que tener. Eso es como pretender que yendo al gimnasio una vez a la semana vamos a bajar de peso y vamos a fortalecer nuestros músculos. O que tal vez aprendiendo a nadar, digamos que no sabemos nadar y vamos a una piscina donde nos enseñen, pero solo vamos una vez a la semana. O vamos un ratito, digamos, los miércoles también, ¿no? O sea, si nosotros no nos dedicamos de lleno a esto, nos vamos a encontrar con muchísimas distracciones, con muchísimos complementos que no son realmente complementos y que van a venir más bien a dañar el plan de Dios para nosotros. Vamos a retrasar el proceso. Esta semana en particular estaba leyendo la palabra y no lo incluí aquí, es una pequeña reseña, pero estaba leyendo acerca de Salomón y de cómo Salomón pidió sabiduría y el Señor se lo dio para dirigir a su pueblo. Y verdaderamente uno dice, bueno, Salomón ha sido el hombre más sabio que se conoce a través de la historia, pero Salomón mismo, en su poderosa sabiduría otorgada por Dios, también tenía una humanidad, también tenía una debilidad, una vulnerabilidad, y estas eran las mujeres. Imagínense en esto, si Salomón, con el nivel de sabiduría que Dios le dio, dejó que las mujeres fueran su debilidad. Y a través de las mujeres, él empezó a abrir portillos, puertas a otras religiones, a otras formas de pensamiento, a otras culturas, que poco a poco fueron contaminándolo a él, que poco a poco fueron contaminando al reino. Y él empezó a armarles santuarios y empezó a armar altares y todo, porque ellas le representaban, él las amaba tanto que él quería complacerlas y obviamente terminó confundiendo su mente y su corazón. Terminó volviéndose religioso. ¿En qué manera? En que daba lo mismo a adorar al Dios de su padre que adorar al Dios de la esposa su esposa, la egipcia, y empezó a poner a Dios a un nivel de dioses falsos. Pero ya entonces para él Dios no era su pasión, su vida, era uno más, era un ritual, era un ejercicio. Y esto le costó, no a él, le costó a su hijo. Muchas veces nosotros decimos, pero Dios es amor, y escuchamos ahora que se predica, Dios es amor y Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero también es un Dios de justicia, es un Dios de rectitud, y es un Dios también que es fuego consumidor, es un Dios celoso, no como cela el ser humano, pero con un celo de amor, un celo de sabiduría, que ni usted ni yo tenemos hoy por hoy la capacidad de entender. Él es perfecto, nosotros no. Y tenemos que entender eso. Y bueno, venimos a la religión, venimos a la forma y los métodos que el hombre tiene para trascender de este mundo, para buscar más allá, ¿verdad? Y lo hablábamos la semana pasada. No voy a extenderme más en este tema, pero sí, básicamente analizamos a la iglesia y cómo la iglesia se puede denominar como esa, de hecho quiero verlo porque tengo esa palabra literalmente, eh, una una asamblea de personas. Es un lugar en donde la gente se reúne. Esto en realidad eclesía. Estaba destinado al edificio en donde la iglesia era un edificio en donde las personas iban
y hacían asamblea. Pero vamos a ver, aparte de la religión, que fue lo que vimos antes, que es un conjunto de creencias y dogmas acerca de la divinidad, vamos a ver qué dice la palabra en cuanto a la iglesia en sí, qué era la iglesia en sí. Entonces vamos a irnos a Hechos 5:11. Y dice así, y vino un gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que supieron estas cosas. Ok, un edificio no puede tener temor. Un objeto inerte no puede tener temor. Y evidentemente está hablando de personas. Vamos a irnos ahora a Hechos 11:26. Y conversaron todo un año allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente, de tal manera que los discípulos fueron llamados cristianos primeramente en Antioquía. Gracias. Y Con gusto. conversaron allí todo un año y allí con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Evidentemente está hablando de los primeros cristianos, de la primera iglesia. De hecho, aquí lo establece que en Antioquía fue cuando por primera vez se les denominó cristianos, seguidores de Cristo. Vamos a irnos ahora a Hechos 12:5. Así que Pedro era guardado en la cárcel y la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Nuevamente está hablando de las personas, los seguidores de Cristo. Vean que aquí Pedro en este momento estaba en la cárcel y todos se reunían a orar, todos se reunían a dar, a pedir al Señor por Pedro y por su situación. Definitivamente estas tres escrituras nos apuntan a la definición de la iglesia, no como el pueblo, perdón, el edificio o la institución o una estructura organizativa. No, está hablando de las personas. Y esto tiene mucho sentido porque recordaremos que la palabra dice que cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. ¿Cuál fue el templo antes de que el Espíritu Santo viniera a residir en nosotros? Era el templo que estaba en Jerusalén y que fue destruido en el año 70 por los romanos. Y Jesús cambió ese templo por su corazón y por el mío. Literalmente ya no eran templos que dividían países o que separaban personas, eran templos que nos unificaban como un solo pueblo, como un solo cuerpo. Vamos a irnos a Primera de Corintios 1:2. A la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados en Cristo Jesús, llamados santos y a todos los que invocan el nombre del Señor nuestro, Jesús el Cristo, en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Ahí está, clarísimo. Ahí Pablo le está hablando a la iglesia, a todos los seguidores, a todos los hijos del Padre, seguidores de Cristo. Y vamos a irnos a Hechos 8:3. Hechos 8:3. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los enterraba en la cárcel. Aquí estamos viendo a Pablo antes, ¿verdad? De ser, o perdón, más bien, sí, Pablo antes de ser Pablo, Saulo de Tarso, antes de su encuentro poderoso que tuvo con Cristo, y cómo él asustaba a la iglesia. Él iba a las casas. Vean que no está diciendo iba a tal templo, iba al otro templo. No, no, no. La iglesia vivía en casas como usted y yo. Y él los llevaba y los presentaba y vea hombres y mujeres y los entregaba para presentarlos a la cárcel. Yo creo que aquí queda claro y nadie va a tener la duda de que la palabra nos habla de la iglesia como cada uno de nosotros los seguidores de Cristo, ¿verdad? Es importante que esto quede muy claro para lo que viene. Ahora que querías decir algo. Ok. Muy bien, vamos a avanzar. Ok, aquí es donde el Señor me muestra a mí algo muy fuerte y es como la iglesia, en la iglesia ha permeado la religiosidad.
Recuerden que teníamos la religión como aquellas estructuras que el hombre crea, de credos, de estructuras para buscar divinidad o para acercarnos a la divinidad. Y tenemos la iglesia que se definía como el edificio, pero luego viene la palabra y lo define como las personas, ¿ok? Pero aquí es donde el Señor me habla de la religiosidad, que también eh, tenemos que hacer la distinción. Cuando la gente escucha religión, automáticamente asocia religión con Dios y no necesariamente, porque hay muchas religiones, porque hay muchos credos, porque hay muchas perspectivas. Cuando hablamos de iglesias, también hay muchos edificios, hay muchas denominaciones. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos del cuerpo de Cristo. Hablamos de las personas que han escogido morir a sí mismas para seguir al Señor. Pero aún dentro de la iglesia, que ahora sí vamos a empezar a hablar, y cuando me refiero a la iglesia, quiero que quede claro de que me estoy refiriendo a los seguidores de Cristo. Aquí puede haber mucha religiosidad dentro de nosotros. ¿Por qué? Muy sencillo, usted y yo tenemos todavía nuestra carne. Estamos en un proceso de transformación. Y así como le pasó a Salomón, que abría portillos, tanto, digamos que en el caso de él, obviamente era por amor y demás, nosotros también podemos terminar abriendo portillos de muchas maneras. Inclusive hablábamos esta semana, mi familia y yo, acerca de las maldiciones generacionales, de, ¿cómo se llama? Tradiciones religiosas que hemos tenido en el pasado, de costumbres locales de las cuales somos o hemos sido partícipes, todo aquello que forma nuestra fe. Y recuerdo que, y vamos a ver muy pronto, cómo la iglesia, inclusive la primera iglesia, también empezó a cometer estos errores, empezaron a permitir involucrarse, envolverse, asumir y adaptar culturas de la zona que no tenían nada que ver con el cristianismo, pero al aceptarlas, empezaron literalmente a hacer un arroz con mango que, el mismo Pablo tuvo que hablarles al respecto y decirles, ¿qué les pasa? Esto es indispensable que lo traigamos a nuestro tiempo hoy, porque hoy la iglesia se cree, y en realidad hay una razón muy clara de esto, o sea, creemos que nosotros tenemos mayor entendimiento y conocimiento de Dios, y es cierto porque tenemos más material que todos ellos, pero también nos hemos vuelto muy, yo diría, muy fríos en el hecho de que no tenemos el nivel de comunión con Dios, de oración, que Él está llamando a su iglesia que tenga el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Mucho de lo que nosotros a veces practicamos sin darnos cuenta, ahí permea la religiosidad. ¿Y qué es la religiosidad? Vamos a verlo aquí. La religiosidad es un término que se utiliza para referirse a la participación excesiva en la religión o la actividad religiosa. Nada tiene que ver esto con Dios. Tal implicación va más allá de lo normal para que una persona con fe, con una fe parecida y normalmente está impulsada más por las creencias individuales que por el contenido propio a veces de la misma religión. Aunque es un poco diferente, el legalismo es algo parecido a la religiosidad. Tanto los cristianos como los no cristianos utilizan el término religiosidad para referirse a quienes han sustituido a su Dios por su religión. Vean qué peligroso, iglesia. Han sustituido a Dios por estructuras, por leyes, por reglamentos, por perspectivas, por pareceres y entenderes individuales. No, es que yo soy el que define. O sea, literalmente es lo que estamos diciendo sin querer queriendo. Sí, aplicamos nuestro conocimiento bíblico, pero lo aplicamos mal. Yo soy el que está definiendo qué es lo bueno y qué es lo malo, y qué las personas deberían estar haciendo y no deberían estar haciendo, y muchas veces lo hacemos de buena intención porque reconocemos pecado. Podemos reconocer al pecado. El problema es
No es ese el problema, es cómo actuamos en medio de eso. Vamos a verlo. En el cristianismo, la religiosidad se produce cuando las personas se centran en la actividad de la iglesia, las normas que a menudo van más allá de los mismos mandatos bíblicos reales. La tradición y las doctrinas favoritas más que la relación con Dios. La religiosidad se caracteriza por una falta de gracia, una falta de amor y verdadero disfrute de la vida. Si bien es cierto, usted y yo vivimos en territorio enemigo, y esto es el mundo, ¿ok? También es creación de Dios. Y usted y yo hemos sido no para llamados a recluirnos y a separarnos y a aislarnos porque me contamino. Usted y yo somos más que vencedores. Usted y yo somos los llamados a hacer luz. Usted y yo somos los llamados a hacer la diferencia. Y podemos decir, sí, pero es que a mí no me gusta porque si yo me junto con estas personas, yo me contamino. ¿Se imaginan que Jesús hubiera pensado así? Y nadie se salva. Y usted y yo tenemos que seguir a Jesús. Y ahí es donde yo quiero desenmascarar la mentalidad de la iglesia cuando entra en religiosidad. Porque lo peor del caso es que lo justificamos. Ah, no, pero yo tengo razón. Ah, no, pero yo estoy en lo correcto. Ah, no. No, porque lo que generamos es división. Ustedes saben que la iglesia ha sido la mayor culpable de tener hijos pródigos por falta de amor. Y no estoy diciendo que tenemos que tolerar el pecado. Eso no es lo que estoy diciendo. Evidentemente el pecado no puede tener cabida. Sin embargo, ustedes no ven en la palabra que Jesús se relacionaba con pecadores. Entonces tenemos que entender que hay una diferencia entre relacionarnos con pecadores y ser copartícipes del pecado. No es lo mismo. El corazón de la persona define en qué está. Y lo hemos hablado aquí. ¿En qué está nuestro corazón? ¿Y saben quién es el juez? ¿Saben quién es el único que ve el corazón? Bueno, les puedo garantizar que no somos nosotros. Dice así, el problema no es la palabra, sino la forma en que se utiliza la palabra muchas veces para forzar a las personas a hacer lo que nosotros, desde nuestra pobre perspectiva humana, creemos que es correcto. Normalmente proviene de un corazón que juzga y no ama. Y lo peor es que nosotros podemos decir, no, 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 pero yo lo estoy haciendo con amor, yo lo estoy haciendo con amor. En realidad no, porque usted puede amar a la persona y odiar el pecado. Pero si entras en un tema de juicio, ese juicio no lleva amor. No lo lleva. Es una reacción muy humana. Es una reacción muy carnal. Y aquí es una de las cosas que el Señor me explicaba cuando Él me ayudó a entender la separación de espíritu y carne. Qué sutil es la raya del medio en donde se pueden entremezclar las dos cosas. Y nosotros decimos, no, es que lo estoy haciendo por amor, pero al final el fruto sale diferente. Primero que nada, usted no puede juzgar a alguien con amor, porque no es Dios. El único que puede juzgar con amor es Dios, porque Él es perfecto, y Él es justo, y Él es recto, y su justicia es impensable, inmesurable. No se puede ni siquiera entender. Nosotros aquí juzgaríamos a medio mundo, a los que nos caen mal, a los que no nos gusta cómo hablan, a los que no nos gusta cómo visten, a los que no nos gustan. Óigame, estamos hablando dentro de la iglesia. Ni siquiera estamos hablando con gente que está fuera del contexto de la iglesia. A eso los vamos a dejar ahí porque ya sabemos que al no estar dentro de la iglesia, pero el problema es dentro de la iglesia. Ay, es que esta hermana solo me llama para pedirme oración. Ay, es que esta hermana me llama para esto. Y es que nosotros tenemos que aprender a reconocer nuestra carnalidad, nuestra humanidad, porque el amor de Dios siempre está disponible para amar. Y si nosotros no manifestamos ese amor, podemos manifestarlo esporádicamente y a veces lo manifestamos, creemos que estamos manifestándolo, pero lo que estamos manifestando es nuestro amor, no el de Dios. Buscamos cosas a cambio.
Esperamos y chantajeamos a la gente y le decimos, ok, yo le doy esto, pero usted ahora en adelante tiene que hacer esto. Como que si las personas tienen que cumplir nuestras ideologías o perspectivas de cómo deberían ser las personas. Tenemos que aprender mucho, iglesia. Y usted puede pasar metido en la iglesia y en la palabra cientos de años y no aprender esto. Y esto hoy me lo mostró el Señor. Vamos a irnos a Primera de Timoteo 1, 3, del 3 al 9, perdón. Jerry, no importa si lo va hasta el 11. Es que para terminar la idea tiene que ser hasta el 11. No necesariamente, pero bueno, no importa, dale. Bueno, vamos a ver cómo va. Dice, como te rogué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas, genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios es por fe. Así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de una buena conciencia y de la fe no fingida, de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley y sin entender ni lo que hablaban ni lo que afirmaban. Pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para las transgresiones desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, y para los parricias, que no sé qué es, y matricias para los homicidas. Por eso ahí sigue. Sí, no, pero dejémoslo hasta ahí, está bien. Ok. Ahí lo que sigue es describiendo a los tipos de personas para los cuales fue creada la ley. Y quiero hacer un énfasis en esta escritura. A ver, aquí está Timoteo, donde dice que te rogué que te quedaras ahí en Efeso y que frenaras a estas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ya había una manifestación de enseñanzas que estaban permeándose en la iglesia que no correspondían verdaderamente a la espiritualidad, a las enseñanzas espirituales que ya les habían dado a ellos. Tenemos que entender esto. Nosotros, usted y yo, el verdadero seguidor de Cristo, busca la perspectiva espiritual que nosotros no tenemos en nuestro entendimiento natural. Usted y yo podemos entender naturalmente la palabra, lo que está escrito, la leemos y la leemos 75,000 veces, pero hasta ahí llegamos. Y podemos debatir y podemos filosofar y podemos hacer un montón de cosas, pero siempre dentro de la extensión de la capacidad humana. Pero la palabra es un libro espiritual y tiene que hacer rema en nosotros. Y solo el autor puede hacer eso en nosotros mediante una constante intimidad con él. Él nos va a estar explicando qué es lo que quiere decir con esto. Yo lo he vivido cientos de veces en más de 10 años, en donde yo leo esta escritura y yo veo lo que él me está queriendo decir y llena mi corazón de gozo, de alegría, de euforia, porque estoy dándome cuenta que no era lo que yo entendía antes, sino más bien es algo más profundo, más hermoso, con un propósito muy claro y que nos dirige hacia lo mismo. Una iglesia espiritual que viva a Cristo, que demuestre a Cristo, que sea como Cristo. Vean aquí donde dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. Hoy vemos eso en la misma iglesia. Yo lo veo en la misma iglesia. Y esto fue una de las cosas que me hizo a mí personalmente ir a Dios. Porque yo veía pastores debatiendo teología. No que los debates no sean buenos, pero a ver, si el que sabe lo que quiere decir está ahí y él nos puede instruir, ¿por qué perdemos el tiempo en perspectivas que lo único que hacen es separarnos? A ver, ¿cuántas denominaciones del cristianismo hay en la tierra hoy? Y lo único que
sucede es que para unos una cosa es más importante que otra y se dividen y se separan porque ellos piensan diferente a mí. Pensar diferente no es el problema. El problema es que ya no creemos que ellos estén en la verdad, los juzgamos. Juzgamos que sus rituales o que sus formas de pensar o de actuar ya no corresponden a la palabra. Y ahora nosotros somos los que sí tenemos la verdad absoluta, cuando la verdad absoluta la tiene solo Dios. Vean lo delicado que es esto. Vean qué fácil es perder la marca. Qué fácil es perder el rumbo. Y Satanás feliz porque lo único que hace es generar confusión. Eso es todo lo que tiene que hacer. Nosotros hacemos el resto. El propósito de mi instrucción dice, es que todos los creyentes, primeramente, sean llenos del amor que brota de un corazón puro. ¿Cómo es un corazón puro? Es un corazón humilde, contrito, humillado, entregado, dispuesto, que renuncia a sí mismo para decirle a Dios, Dios, haz conmigo todo lo que tú quieras. Ya no me voy a oponer a ti, ya no me voy a resistir, ya no voy a poner fuerzas en tu contra. Voy a permitir que tú seas verdaderamente mi Señor y mi Salvador. Los niños tienen un corazón muy puro, nosotros lo sabemos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ellos son sencillos, ellos no son complicados. Nosotros los adultos somos muy complicados. Y dice, de una conciencia limpia, limpia, y de una fe sincera. Una fe sincera, no una fe religiosa, no una fe de rituales, de tradiciones. Es que yo voy a, yo era así antes, yo iba a misa porque si no era pecado mortal y no quería escuchar a mi abuelita decirme y recitarme todo lo que me podía llegar a pasar y después a mi mamá, etcétera, etcétera. No, yo ahora busco a Dios porque lo amo y lo necesito y yo entiendo que sin Él estoy muerto. Pero algunos no lo entendieron, dice la palabra. Se desviaron de estas cosas y pasan el tiempo en debates sin sentido. Y esto hay tanto en la iglesia. De hecho, en los últimos años he notado cómo se critican entre los pastores y entre las denominaciones y se ponen videos de que califican a ciertas personas como hijos del diablo y todo. Y yo, ¿dónde está la oración por dónde está la oración por el prójimo? ¿Dónde está el amor? Y yo entiendo que hay lobos disfrazados de ovejas, yo entiendo que hay falsos profetas, yo entiendo, todo eso está en la palabra, por algo está en la palabra. Pero ¿por qué no buscar al Señor para que nos ayude a discernir en lugar de asumir nosotros una postura que nos lleve a juzgar? Que sea el Señor el que nos guíe, que sea el Señor el que nos diga qué hacer. Les garantizo que si ustedes van donde el Señor, lo que el Señor les va a decir es ora por esa persona, ámala. Y ora por esa persona, suplica por su corazón, suplica por su vida, por su familia. Quieren ser reconocidos como maestros de la ley de Moisés, pero no tienen idea de lo que están diciendo a pesar de que hablan con mucha seguridad. Esas personas que juzgan y que saben la palabra y que dicen lo que dicen y que aseguran que estas personas están en pecado y que estas personas no deberían, hablan con mucha seguridad y con mucha propiedad porque conocen la palabra. Pero dice, nosotros sabemos que la ley es buena cuando se usa correctamente. La misma ley no fue diseñada para la gente que hace lo correcto, sino que fue diseñada para los transgresores, para los desobedientes de Dios, los pecadores a quienes no consideran nada sagrado y que profanan lo que es santo. Estamos hablando de que no son creyentes. Estamos hablando de personas que no tienen nada que ver con Dios, en lo más mínimo. No personas que como usted y como yo tenemos una carnalidad, una humanidad que todavía sigue estando aquí y que de vez en cuando podemos tropezar. Somos seres humanos y cometemos errores. Y nuestros errores no son causal de juicio, porque eso es lo que dice la palabra.
No hay condenación para los que están en Cristo, ¿cierto o no? ¿Cómo tenemos que ver con cautela nuestra propia fe y nuestro propio actuar? Voy a leer Mateo 23, del 1 al 12. Entonces Jesús les dijo a las multitudes y a sus discípulos: los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan. O sea, la palabra está bien, pero dice muy claramente, pero no sigan su ejemplo. Pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente, y esta me impresionó demasiado, aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Y de hecho los invito a que lean Mateo 23 para que vean cómo les da de duro Jesús a los religiosos de su época. Todo lo que hacen es para aparentar. Y no estoy diciendo que las personas en la iglesia que cometen el error de ser religiosos de vez en cuando lo hacen para aparentar, pero siempre hay un factor ahí de yo soy más espiritual que esa persona. Siempre está presente. Ah, a mí no me pasa. Ah, yo no soy así. Ah, yo. Qué duro, iglesia, qué duro. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de escritura y usan túnicas con borlas muy largas y les encanta sentarse a la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Es acerca de ellos. Y cuando ellos juzgan, cuando juzgaron a Jesús, era porque Jesús estaba llamando demasiado poderosamente la atención y ellos se sintieron amenazados. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí. Y eso me pasó en el sueño. Yo sentía que la gente me quería decir maestro o pastor o lo que fuera y no, no es acerca de mí. Y por eso yo soy tan cauto. O sea, a mí me toca, digamos, ahorita dar este mensaje, pero yo soy igual a ustedes. Soy un ser humano común y corriente, tan necesitado o más, pienso yo, de Dios que ustedes. Porque yo no soy perfecto en lo más mínimo, ni pretendo serlo, ni quiero serlo, no me interesa serlo. No me interesa cumplir las expectativas de nadie más que las de Cristo. Y les voy a decir una cosa, si yo llego a cumplir las expectativas de Cristo, probablemente le voy a caer muy mal a muchos cristianos, porque su idea del cristianismo es muy diferente a la que tiene Cristo. Lo he visto, lo sé por hecho. Pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Además, aquí en la tierra no son hermanos por igual. Aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. Sin embargo, leemos esto y nuestras tradiciones, si somos, digamos, de una cierta rama religiosa, pues obviamente esto es como si no estuviera ahí. Por eso es que tenemos que darnos cuenta de que a lo largo de la historia, la iglesia, desde la primera iglesia para acá, puede estar contaminada. Pero el problema es que puede estar contaminada porque nosotros mismos lo permitimos, no porque la fe como tal esté mal. Nosotros somos el problema y Él es la solución. Y por eso es que lo necesitamos a Él tanto o más que nunca. No permitan que nadie les llame maestro porque ustedes tienen un solo maestro. Él es el maestro. Él es el maestro. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás. Pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. Gracias, Padre. Gracias porque estas palabras a veces nos duelen en nuestra carne. Vamos a irnos a Mateo 7, del 1 al 5.
No sé si esa la habíamos entregado. Vamos a ver. Ah, no, esa es mía, perdón. Ok. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. No juzguen a otros para que Dios no los juzgue a ustedes. Muchas veces esta escritura, nosotros decimos, no, 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 yo no estoy juzgando a la persona, estoy juzgando el pecado de la persona. Está bien que nosotros podamos discernir el pecado, podemos ver el pecado, pero no estamos entendiendo el contexto de ese corazón con Dios y de su situación. Entonces, qué fácil es juzgar. Mejor, en lugar de juzgar, oremos por esa persona. Aprendamos a reconocer en nosotros cómo se manifiesta el juicio. Por favor, se lo suplico de todo corazón. Se los imploro, por favor, en el nombre de Jesús. Aprendan a reconocer el juicio carnal en cada uno de ustedes. Pues Dios los juzgará a ustedes de la misma manera que ustedes juzguen a otros. Y con la misma medida con que ustedes den a otros, Dios les dará a ustedes. ¿Por qué te pones a mirar la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no te fijas en el tronco que tú tienes en el tuyo? Ustedes saben que nosotros a veces cuando actuamos así, y a veces hay personas que actúan así ni se dan cuenta, que no lo hacen malintencionadamente, digamos, desde una perspectiva de que odian a la gente y están juzgándola y todo. No, 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 no. Simplemente ya está tan metido en ellos y lo justifican como una actitud santa, o por lo menos así se ven ellos mismos haciéndolo. Pero aquí la palabra nos dice, antes de que usted vea lo que alguien está haciendo mal, primero estudiese usted y asegúrese de que usted no está haciendo nada mal. Porque les garantizo, todos nosotros hacemos cosas malas todos los días y no nos damos a veces ni cuenta. Porque son cosas que están tan metidas en nuestro día a día. Por eso es que el Señor nos decía y le dijo a Pablo, perdón, bástate mi gracia. Usted y yo no somos trabajo terminado, estamos en proceso. Cuando estemos fuera de este cuerpo y de este lugar, entonces ya en nosotros no existirá el pecado. Pero mientras estemos aquí y seamos seres humanos, en una carne, vamos a cometer errores. Eso no significa que estemos siendo del mundo. Entendamos eso. Lo define nuestro corazón y nuestra relación con el Señor, que por eso es tan importante estar en Él, porque aun cuando cometamos errores, y los vamos a cometer, Él es el que nos define. ¿Cierto o no que en la palabra vemos a un montón de personas de la palabra, discípulos, profetas, de todo, cometiendo errores hasta de asesinatos y de idolatría y el mismo Salomón? Entonces, no pensemos que hay que ser perfecto para poder servirle a Dios. Usted le sirve a Dios no porque usted es perfecto, sino porque Dios lo escoge escogerlo, indiferentemente de usted y de lo que usted tiene y de lo que usted puede aportar a la mesa. Cuando Dios escogió a Pedro, ya sabía que era un hombre vulgar, que era un hombre de un lenguaje soez, colérico, peleonero. Él sabía a quién estaba escogiendo. Cuando escogió a Mateo, no, según ustedes, él no sabía que él era el recolector de impuestos, detestado por todo el pueblo. Tenemos que empezar a ver cómo ve Jesús, iglesia, honestamente. Dice acá, déjame sacarte la astilla que tienes en el ojo, hipócrita. Saca primero el tronco de tu propio ojo y así podrás ver bien para sacar la astilla que tiene tu hermano. El Señor lo que nos está diciendo con esto es, el problema de nuestra vida somos nosotros. Y antes de ver el problema del hermano, asegurémonos de que nosotros primero resolvamos los nuestros. Vamos a irnos a Santiago 4:11. Creo que esta, si más no me equivoco, la tiene Lijita de Alzazo. Adelante. Sí, dice, amados hermanos, no hablen mal los unos de los otros. Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces critican y juzgan la ley de Dios. En cambio, les corresponde obedecer la ley.
no hacer la función de jueces. Solo Aleluya. Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Amén. Una clásica de la iglesia en cuanto al juicio. Y de nuevo, así nos enseñaron a pensar. Desafortunadamente venimos de ahí. Es como que nos enseñaron la fe de esta manera. Entonces, de ahí, así la aprendimos y así la ejecutamos. Pero al entrar al Espíritu y ver la perspectiva de Dios, todo eso se empieza a evidenciar lo que está mal y empieza a irse de nosotros. La clásica de, ay, esa persona no era salva, esa persona no es salva, esa persona se murió y no va a ir al cielo porque no era salva. ¿Qué sabemos nosotros si en los últimos segundos de vida de esa persona tuvo un encuentro con Cristo? No nos metamos en los terrenos que no nos corresponden. No actuemos como no nos corresponde. No hablen mal de unos a otros. Si se critican, y estamos hablando de la iglesia, ¿verdad? Si se critican y se juzgan entre ustedes, entonces estamos criticando y juzgando la ley de Dios. En cambio, nosotros, en lugar de ser jueces, nos corresponde ser obedientes a la palabra, obedientes a la ley. Ahora, no estamos bajo la ley, ¿estamos de acuerdo? Obedientes a Cristo. ¿Acaso Él no es el verbo? ¿Acaso Él no es la ley? Dice, solo Dios, quien ha dado la ley, es el juez. Solamente Él tiene el poder para salvar o destruir. Entonces, ¿qué derecho tienes tú para juzgar a tu prójimo? Y quiero que se graben esa pregunta siempre. Yo recuerdo que en los 90 salió la fajita aquella, en la pulsera que decía, What would Jesus do en inglés, que era WWJD, y todos la andábamos y me ayudaba a recordar qué haría Jesús en este momento. Porque a uno le preguntan, uy, ¿qué opinas del comportamiento o qué opinas de lo que el hermano tal o de la persona tal está haciendo? Y la gente busca esa opinión para ver si justifica lo que sienten, para ver si la persona piensa igual que yo, entonces estamos en lo correcto, sí. Y recuerdo que esa pulsera me ayudaba a mí a entender, no, 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 lo que yo pienso es irrelevante. ¿Qué es lo que Jesús haría en este momento? Y así es como tenemos que pensar, iglesia, acudir a Él, que sea su sabiduría en nosotros y no nuestra capacidad de razonamiento humano, que es sumamente volátil y emotivo. Vamos a irnos a 1 Corintios 13:1. Y dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. En otras palabras, ¿de qué me sirve tener dones espirituales si no tengo amor? ¿De qué me sirve? ¿De qué me sirve? Ahora, quiero que entendamos una cosa. Nosotros podemos ver, porque yo sé que una de las cosas que nos llevan a juzgar es ver ciertos comportamientos en las personas que amamos o que nos gustaría que estuvieran y que fueran más como nosotros. Por lo menos nosotros en ese momento estamos creyéndonos más devotos. Entonces, ¿cómo me gustaría que este hermanito, que esta persona estuviera aquí con nosotros y se dedicara más a Dios como nosotros? Ustedes entienden que cada persona tiene que pasar su propio proceso. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, en lugar de estar diciendo, ay, que como aquel no está haciendo lo que yo pienso, creo que debería estar haciendo, está haciéndolo mal, mejor oremos para que el Señor se glorifique en la vida de esa persona, que el Señor se manifieste, que traiga un ángel, una persona, lo que sea, un burro si es necesario, para que esa persona Dios le hable. Pero amemos a esa persona. No veamos lo que hace, más allá de identificar que esa persona necesita oración y actuemos con amor y oración. Vayamos donde esa persona, le digamos, le decimos, mira, que, ¿cómo has estado? Si tienes alguna necesidad, aquí estoy para ti.
porque de lo contrario, entramos en esa sutil área de juicio. Ok, am, vamos a ir a la que sigue, que es Sí, ¿verdad? Mateo 4 del 1 al 10. Ujú, sí, exacto. Dice, ¿qué es lo que causa las disputas y las peleas entre ustedes? ¿Acaso no surgen de los malos deseos que combaten en su interior? Desean lo que no tienen, entonces traman y hasta matan para conseguirlo. Envidian lo que otros tienen, pero no pueden obtenerlo. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque lo piden con malas intenciones. Desean solamente lo que les dará placer. Déjamelo ahí un momentito. Evidentemente, Mateo está hablando ahí eh, de las personas, ¿verdad? En general, eh, me da la impresión de que son judíos, no necesariamente la nueva iglesia, porque la nueva iglesia ya venía con una actitud muy diferente. Una actitud de rendición y de sumisión era muy diferente. Sin embargo, los judíos de la época, eso sí, actuaban así. Y no estoy diciendo que los cristianos, los primeros cristianos no pudieran también tener, muchos de los primeros cristianos eran judíos. Pero a lo que voy es esto, lo que quiero recalcar aquí es lo que aflora de adentro y que promueve después nuestro mal actuar, nuestros malos deseos que están dentro de nosotros, nuestros malos pensamientos, nuestras malas emociones, todos los tenemos. Es que aquí nadie se escapa. Y tal vez hemos llegado a un punto en nuestra vida en donde ya no podemos ni siquiera identificarlos porque creemos que nuestras intenciones siempre son tan buenas que ya no podemos ni siquiera darnos cuenta cuando estamos pensando mal. Envidian lo que otros tienen porque no pueden obtenerlo. Entonces, esa envidia es terrible. Por eso luchan y les hacen la guerra para quitárselo. Sin embargo, no tienen lo que desean porque no se lo piden a Dios, porque no hay una comunión con Dios. Aun cuando se lo piden, tampoco lo reciben porque entonces Dios lo que está viendo es cómo está ese corazón. Ahora sí, adelante. Dice, adúlteros, ¿no se dan cuenta de que la amistad con el mundo los convierte en enemigos de Dios? Lo repito, si alguien quiere ser amigo del mundo, se hace enemigo de Dios. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. Y Él da gracia con generosidad. Como dicen las Escrituras, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Déjamelo aquí. ¿Por qué adúlteros? Porque son personas de doble ánimo. Porque son personas que le sirven a Dios de vez en cuando usan a Dios como bombero, pero también tienen sus negocios en el mundo y sus planes en el mundo y sus actitudes y necesidades del mundo. Y entonces ahí es donde el Señor les dice, quien quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. O sea, no puedes estar en los dos lugares. Evidentemente el Señor no está hablando aquí de una persona cuyo corazón ya está entregado a Cristo. Está hablando de una persona de doble ánimo, con dos, como decirlo así, como con dos caras. Y vuelve a recalcarnos lo que yo estaba diciendo antes cuando estaba refiriéndome a Padre. ¿Acaso piensan que las escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente, y esta es la clave de lo que tenemos que ir entendiendo, que el espíritu que usted y yo tenemos, que Él nos puso y que ha nacido de nuevo, le sea fiel. Usted y yo no podemos lograr esa fidelidad a Dios espiritual si no estamos en el espíritu y si no estamos en su presencia y si no lo buscamos a Él, si no nos entregamos a Él. Porque entonces lo que estamos viviendo es nuestra fe en carne. Y yo estaba así.
creyendo que era súper espiritual. Hasta que el Señor me mostró, me abrió los ojos y me dio pánico de verme como yo realmente me había engañado y me estaba engañando. Dios se opone a los orgullosos. Aprendan a conocer cómo se manifiesta el orgullo en ustedes. Estudien el orgullo. Escudriñen qué significa, cómo se manifiesta el orgullo, qué formas de orgullo hay y desenmascárenlo, porque todo esto es como las escamas que hay que quitarle al pescado. Literalmente son escamas de pecado que están o de carne que están en nosotros y que muchas veces están tan bien puestas que no las identificamos, pero da gracia a los humildes. Gracias, Señor. Vamos ahora sí para terminar con esta. Dice, así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Dios se acercará a ustedes. Lávense las manos, pecadores, purifiquen su corazón, porque su lealtad está dividida entre Dios y el mundo. Derramen lágrimas por lo que han hecho. Que haya lamento y profundo dolor, que haya llanto en lugar de risa y tristeza en lugar de alegría. Humíllense delante del Señor y Él los levantará con honor. Cuando uno llega a verse, como Dios, literalmente uno llega donde el Señor y uno le dice, Señor, muéstrame, abre mis ojos, muéstrame cómo soy yo sin ti, cuando estoy sin ti. Y Él te muestra, esto pasa, te das cuenta de la magnitud de las cosas desde la perspectiva de Dios. Pero esa parte es una parte enorme de sanidad que tiene que ocurrir en nosotros. Es parte del proceso de ir muriendo a nosotros para permitirle a Él manifestarse a través de nosotros. Es hermoso, es hermosamente doloroso. Es casi como cuando vamos a dar a luz, la mujer va a dar a luz, que tiene que pasar por esos terribles dolores para tener el fruto de la vida de un bebé hermoso. Vamos a irnos a Santiago 4, 13, 17. Ahora oigan esto, ustedes los que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y allí pasaremos un año haciendo negocios y ganando dinero. Y ni siquiera saben lo que mañana será de su vida. Ustedes son como una neblina que aparece por un momento y enseguida desaparece. Lo que deben decir es, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. En cambio, ustedes insisten en hablar orgullosamente y todo orgullo de esa clase es malo. El que sabe hacer el bien y no lo hace, comete pecado. Amén. Aquí se nos dice claramente, se nos define claramente que nuestro orgullo es cuando nosotros vivimos independientemente de Dios, no reconociendo que nuestra vida misma depende de Él. Que hoy usted y yo estuvimos aquí en esta tierra por Él y para Él. Vieran qué lindo. Hoy en la mañana que fui un momentito a la feria del agricultor, que son las ferias donde los agricultores llegan y venden sus productos y veía el cielo azul y yo le decía, Señor, gracias por darme la oportunidad de tan siquiera estar aquí. Yo sabía que Él estaba ahí conmigo, lo podía sentir y yo le decía, Señor, ¿cuánto te necesito? No me voy a cansar nunca de decirlo, porque yo he aprendido a reconocer mi necesidad de Él. Pero yo antes no lo pensaba así. Este mundo nos enseña que tenemos que hacer planes, a que tenemos que proveerle al César lo que es del César y que tenemos que hacer dinero, porque si no hay dinero no pagamos nada. Pero de ahí empieza la ambición y queremos más y empezamos a antojarnos de cosas y nos gusta salir a comer afuera y resulta que nos gusta hacer muchas cosas aquí en el mundo. Eso nos hace mundanos, pero aplica para unas sí, para otras no. ¿Quiénes somos para saber con qué discernimiento estamos juzgando? ¿Acaso estamos viendo el corazón realmente? Sin embargo, ¿qué realmente es pecado? Es saber lo que hay que hacer y no hacerlo. Nosotros podemos tener planes,
pero no sean planes pretenciosos. Sometámoslo a la voluntad de Dios, Señor, si es lo que tú quieres. Esto es lo que a mí me gustaría, pero al final tú eres el que manda. Como dice el dicho, uno propone, pero Dios dispone. Yo en lo personal me cansé de proponer. Yo dejo que Dios me lleve donde Él quiera y que Él sea el que guía mis pasos y mi caminar. Y desde entonces no he vuelto a tener estrés ni ansiedad. ¿Fue difícil llegar ahí? Sí, tuve que aprender a quitarme del camino. Vamos a irnos a Mateo 16:24. Luego Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere ser discípulo mío, olvídese de sí mismo, cargue con su cruz y sígame. Amén. Gracias, Juanca. Aquí vamos a definir entonces cómo actúa y cuál es la perspectiva de Jesús con respecto a su iglesia, a sus convocados, a sus llamados, a su pueblo, a su novia. Él se los dijo a los discípulos, si ustedes realmente quieren seguirme a mí, vean lo que tienen que hacer. Y nosotros hicimos un mensaje con relación a estas tres etapas. Los invito a que vayan a verlo. Una serie de tres, donde hablamos de lo que significaba realmente abandonarse a uno mismo, morir a uno mismo, tomar la cruz y luego seguirlo a Él. Porque cada una de esas palabras tiene un contexto poderosísimo y muy profundo para la vida de cada uno de nosotros. Y si usted es un cristiano que quiere empezar el proceso de transformación de un ser carnal a un ser espiritual al servicio de Dios aquí en la tierra, si quieres enlistarte en el ejército de Dios, eso es indispensable entenderlo. Muy importante. Pero así dijo el Señor. No es solamente decir, ay, sí, yo soy cristiano porque voy a la iglesia tal y me gusta la música. No, es convertirse en otra persona. Es dejar de ser lo que eras. Tú no puedes hacer ese cambio. Empecemos por ahí. El cambio lo hace el Espíritu Santo, pero tú tienes que permitirle, entregarle las llaves, la autoridad de tu vida para que Él pueda hacer ese cambio. De lo contrario, Él es un caballero y no lo va a hacer. Vámonos a Juan 13:16. Ustedes me llaman maestro y señor, y tienen razón porque lo soy. Pues si yo, el maestro y el señor, les he lavado a ustedes los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Yo les he dado un ejemplo para que ustedes hagan lo mismo que yo les he hecho. Les aseguro que ningún servidor es más que su señor y que ningún enviado es más que el que lo envía. Amén. Nosotros tenemos que empezar a ver a los demás con amor, con el amor de Dios, verlos como nuestros hermanos, como estamos aquí para servirles. Eso involucra a los pecadores, por supuesto. ¿Acaso no lo hizo Jesús? ¿Jesús acaso no recibió críticas de los religiosos por estarse juntando con ellos y sentarse a la mesa con ellos? Y Él nos está dando el ejemplo. Él vino a servir, Él vino a lavarle los pies a sus discípulos, el Maestro. Dios mismo limpiándole los pies a sus discípulos. Y si usted no está entendiendo la magnitud de eso, tiene que orar para que Dios se lo revele. Dios lavándole los pies a sus discípulos. Qué lección de amor, qué lección de humildad, qué lección de servicio del Rey de Reyes y del Señor de Señores, del Creador de todo lo que es visible e invisible, el dueño del espacio y del tiempo, de la eternidad. Y usted y yo a veces tenemos problemas con la forma de pensar, con la forma de actuar, con la forma de ser, hasta de familiares. Qué comparación más dolorosa. ¿Cómo logramos esto? Cuando estemos llenos de Él. Va a empezar a aflorar en nosotros el fruto de su amor
y de su servicio. Y la gente nos va a ver y van a ver a Él, no nos van a ver a nosotros. Quiero que vayamos a 1 Corintios 11:1, perdón. Dice, y ustedes deberían imitarme a mí, así como yo imito a Cristo. Pablo diciendo, imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Aún así, Pablo tenía un aguijón en su carne. Y había personas que decían, yo sigo a Pablo, y otros que decían, yo sigo a Apolos. Disensión en la iglesia, porque tal vez a algunos no les gustaba como Pablo predicaba y prefería como Apolos predicaba. Cuando eso sucede es que hay desconexión. Pero cuando todos estamos en el mismo espíritu, cuando estamos en el Espíritu Santo conectados al Espíritu de Dios, estamos en una sintonía tan increíblemente hermosa que no hay ni que hablar. Efesios 5 del 1 al 2. Por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor, siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Imiten a Dios como hijos amados y vivan amando a los demás, siguiendo el ejemplo de Cristo que nos amó y se entregó por nosotros en sacrificio como ofrenda de perfume agradable. Tenemos que sacar la religiosidad de nuestra vida, iglesia. Por favor. Y yo hablo inclusive de mí mismo. O sea, yo una de las oraciones que hago todos los días es, Señor, si hay algo en mí, escudriñame, si hay algo en mí que se tiene que ir, por favor, quítamelo. Porque yo estoy consciente de que la maldad natural de mi ser, yo no la quiero. Probablemente la tengo. Algunas veces sea visible, otras no. Esta semana hablábamos de posibles maldiciones generacionales de las cuales yo ni siquiera estoy al tanto. Pidámosle a Dios que nos muestre las verdades y los misterios que se ciernen alrededor de nuestra vida, para que entonces cada día más realmente abandonemos nuestra manera de ser y de vivir, nos abandonemos delante de Dios para que Dios entonces sea en nosotros a través de su Santo Espíritu y podamos evidenciar a Cristo. Vamos a irnos a Colosenses 3:12-17. Dice, dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. Ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Y que la paz que viene de Cristo gobierne en sus corazones. Pues, como miembros de un mismo cuerpo, ustedes son llamados a vivir en paz y sean siempre agradecidos. Que el mensaje de Cristo, con toda su riqueza, llene sus vidas. Enséñense y aconséjense unos a otros con toda la sabiduría que Él da. Canten salmos e himnos y canciones espirituales a Dios con un corazón agradecido. Y todo lo hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. ¿Saben qué haría yo? En el proceso de nuestro deseo de realmente cambiar para Dios y convertirnos en este tipo de persona. Yo agarraría esto, lo imprimiría y lo pegaría por toda la casa para recordarme cómo es que se siente, que se piensa y que se vive como en el Espíritu. Y decirle a cada rato al Señor, esa es mi meta, Señor, que yo sea esa persona, que yo viva así, que yo perdone, que yo ame, que yo sirva, que pueda vivir en perfecta armonía. Que en toda mi familia, que todo el mundo pasa siempre en un puro pleito, yo sea el punto en donde todo es armonía. Yo sea el factor de armonía de mi familia. Esto es un estandarte de vida, esto es una ejemplificación de lo que usted y yo tenemos que llegar a ser.
Pero no podemos llegar a hacerlo sin Él. Él es el que hace, Él es el que produce esto en nosotros. Iglesia, hasta aquí llegamos hoy. Verdaderamente les, les pido, les imploro que oren. No, no me crean a mí, no me hagan caso a mí. Si quieren, no se trata de lo que yo les estoy diciendo aquí, se trata de lo que Dios nos ha hablado. Porque créanme que a mí me estuvo hablando esto toda la semana. Y nada más les digo esto de todo corazón. Pídanle a Dios revelación, pídanle a Dios dirección. Métanse con el Señor para que el Señor sea el que traiga a su vida la claridad que ustedes necesitan para irse transformando y convirtiendo en la iglesia de Cristo por la que está a punto de venir, ¿verdad?